Hola estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de semanas retornamos para comentar, para seguir analizando, comentando estos escritos. Bueno, hoy nos encontramos, justo en mis manos, acabo de terminar de leer un precioso novela, pero una novela histórica, una novela en base a una historia real que pasó un tiempo atrás, hace eh, 500 años atrás. Es una historia muy fascinante, convertido o ya volteado en forma de novela. Ya algunas cositas se ha alimentado, se ha adornado. Bueno, la novela, la historia, la literatura funciona como la cocina, ¿no? Hay que dar un sazón especial, hay que darle su forma, su, su manera, su estilo narrativa que se escribe como una literatura. Es muy, cuando uno lee, te da la curiosidad de seguir este, descubriendo más, leer más, eh, comprar más. O sea, quieres saber cómo termina la historia, ¿no? Uno desea saber cómo termina la historia. Es lo más maravilloso, lo fascinante, lo hermoso. eh, para un escritor, cuando uno escribe, disfruta lo que está haciendo, ¿no? El escritor siempre se imagina, se traslada como si estuviera presente en ese momento. Es un narrador omnipotente. O sea, es el que lo ve todo, ¿no? Pero en su imaginación se traslada en ese momento. Es el momento donde está viendo cada momento, cada hecho, cada detalle, y no oculta nada, ¿no? El verdadero escritor, por ejemplo, un escritor que les puede recomendar, Moisés, ¿no? En la Biblia, hay varios escritores en la Biblia, como 40 escritores en la Biblia encontramos, porque ahí no ocultaban ninguna de las cosas que pasaban, ¿no? Los, eh, los pecados que cometían, las injusticias, etcétera, etcétera, los reyes, cómo tenían concubinas, un montón de historias, ¿no? Pero es lo maravilloso de una historia. Pero algún escritor, bueno, escribe desde su punto de vista lo que quiere, ¿no? Lo que la población, lo que la gente quiere que sepa. Pero esta historia, lo que les voy a contar, o vamos a analizar, claro, no les voy a contar porque sería extenso, muy extenso para contarles. Es justamente está en mis manos. Se llama Pachacútec, la promesa del sol. Escrito por un escritor, por un escritor muy joven llamado Rafael Aita. Bueno, él es un ingeniero, pero tiene el lado más curioso de él. Es apasionado de las culturas, de la historia, de la novela, de las leyendas, de los cuentos. Entonces, más que eso, también lo bueno de él es que él es un articulista, de varios, no cualquier artículo que escribe, ¿no? Artículos científicos que requiere su universidad, como él es también docente, en la universidad bueno, actualmente, bueno, está desarrollando un doctorado en temas de cultura. Por eso es muy recomendable sus libros. Yo lo he leído, es uno de sus libros que he acabado. Bueno, el otro libro que había publicado no lo tengo en físico, pero más adelante lo conseguiré. Igual vamos a estar comentando, ¿no? Más que comentario, tenemos que hacer un análisis. No solo análisis, también una crítica. Análisis entre comentario y la crítica son los que nos va a llevar a explorar más lo que realmente pasó en esta historia. ¿Con quién? Con Pachacútec. ¿Quién es Pachacútec? Para entrar en contexto, Pachacútec es uno de los incas, uno de los 14 incas,
que gobernaron el imperio Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, el imperio más grande que haya existido en esta parte del planeta o el continente hispanoamericana, llamado mayormente América del Sur, específicamente Perú. Perú, hoy llamado Perú, ¿no? El imperio de los incas se fundó principalmente con Pachacútec. Claro, tuvo sus precursores, y ya vamos a comentar un poquito, entrando a la historia. Y es maravilloso averiguar. Bueno, si alguien quiere leer este libro, bueno, me escribe o nos contacta, o puede encontrar también en las librerías más cercanas de su población, de su ciudad. Eh, bueno, él ha publicado en Lima, aquí hace poco nada más, mes de abril, hace semanas, ¿no? Hace semanas ha publicado en Miraflores, Lima, Perú, Avenida Ricardo Palma 311, por editorial. El editorial se llama Montena, si no me equivoco, Montena. Y actualmente se encuentra en las librerías de Lima, ¿no? En las librerías más grandes de Lima, que es Crisol, um, no sé, mil páginas, hay varias librerías, ¿no? Pero lo que nos interesa es encontrar lo que dice esta novela. Una novela histórica. Una novela histórica, lo que diferencia a una novela imaginaria, es basado en hechos reales. Basado en hechos reales, animado y sazonado para que nosotros comprendamos, para que nuestra imaginación nos lleve a un mundo que realmente lo que pasó, casos casi similar a lo que pasó realmente, porque está basado también en hechos históricos. Todos los que quieren averiguar este tema sobre Pachacútec, bueno, yo les recomiendo otro libro llamado, bueno, el mismo autor recomienda, yo no recomiendo, claro, pero recomendamos, bueno, los que leemos, recomendamos el, el más grande historiador del Perú que haya conocido de los últimos tiempos, justo en este siglo pasado, el más grande historiadora que se fascinó también con esta historia de los incas, de la línea de Nazca y entre otras historias de la milenaria prehispánica, o llamaríamos o las culturas prehispánicas. María Rostrosi, que también escribió un libro también con el mismo título, Pachacútec. Pachacútec. Bueno, si está escrito así, bueno, es en quechua. Pachacútec significa Pacha es tierra, espacio, o, este cosmos. Cútec es cambio, transformación, o dar vuelta al mundo, o sea, dar un giro de 160 o 160 o 180 grados. En otras palabras, es metamorfosis, cambio, transformación, un cambio total, o poner de cabeza el mundo. Eso es el Pachacútec. Pero según lo que vamos a analizar un poquito este texto, sé que vamos a imaginarnos, vamos a entrar cómo narra el autor. Bueno, la promesa del sol, ahí yo les voy ¿por qué dice la promesa del sol? Yo les voy a explicar más adelante. Promesa, claro, nosotros sabemos una promesa es como como uno que nos va a dar más adelante en el futuro algo, algo que nosotros hemos hecho un pacto, un acuerdo. Recuerden la tierra prometida de Israel, lo que está narrado en la Biblia, la tierra prometida de Israel, lo que prometió a Abraham, a los judíos principalmente, a Isaac, a Jacob, entre los que están después Moisés llevó a esa tierra, aunque él no llegó a esa tierra prometida, llegó Josué. Josué llegó. Entonces, es una promesa, ¿no? O sea, uno que
se va a cumplir más adelante, que se va a hacer la realidad. Entonces, esa es la promesa. Pero, ¿qué es lo que nos prometió? ¿O qué prometió Sol? Aunque aquí yo les adelanto, no necesariamente era Sol, era el creador del Sol, el ordenador, el Sol de soles, Intipa Intin, en quechua sería Intipa Intin, Sol de soles. ¿Quién era el Sol de soles? Bueno, según los que han estudiado este tema, María Rostorowski, entre otros, era el mismo Dios, y yo digo, el mismo Dios que adoramos los cristianos, Dios Jehová, o Yahvé para los judíos, o Alá para los eh, religión islamista o musulmana, era el mismo Dios, según las características que vamos a encontrar en este texto, que textualmente vamos a leer. Era el mismo Dios que había creado el universo, la tierra y todo lo que existe, y había ordenado. En Génesis, bueno, todos los que quieren leer todos los que quieren aprender más sobre esta historia, bueno, pueden leer Génesis de la Biblia. Es un, es un, es una narrativa muy recomendado por los, no solo por los que leemos como cualquier libro, entre los especialistas o los arqueólogos, o los que han averiguado cómo pasó esos hechos milagrosos, portentosos, Arca de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos mismos han descubierto que lo que narra el libro de Génesis es una realidad, fue un hecho real. Entonces, es muy recomendable. Entonces, vamos a adentrarnos. Este tema es... hay que explorar, es fascinante, es muy curioso. Entonces, aquí vamos a poner énfasis en el tema de Pachacutic, la promesa del sol. Y algunas cosas también, cómo iban transcurriendo la historia a través del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Por qué pasan las cosas? Ahí sí, vamos a analizar también, siempre estaba presente el, la intervención divina en todos los acontecimientos. Es lógico pensar eso porque, según lo que narra la historia, y según lo que narra esta novela, eh, fue así. ¿Y por qué? Vamos a respondernos al final, o transcurso que vamos a estar analizando, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mismo, cómo comienza digamos, el estado inca o el reino inca, porque anteriormente no existía imperio inca. Recordemos que por la historia, yo les recomiendo que lean también otro libro, Espinosa Soriano, Waldemar Espinosa Soriano, también es otro especialista en tema de historia. José Antonio del Busto, Turburu, él también otro especialista en tema de historia. Pero vamos a centrarnos aquí en los escritos de Rafael Laíta. ¿Sabes qué dice aquí? En el principio, o sea, antes que existieran los incas, ¿qué cosa había en esta parte? Donde donde estamos nosotros poblados, llamado ahora actualmente Perú, existían reinos, o sea, culturas, como cultura Wari, cultura Mochica, cultura Chincha, Chanca, Chachapoyas, Huancas, etcétera, etcétera. Ayamarcas, los Canas, según dice que yo soy descendiente de los Canas. Bueno, será verdad, tendré que averiguar mi linaje, ¿no? Ya, bueno, eso es lo que podemos anteceder. En el principio, en la llamada Casa del Amanecer, en la cueva de Tampotuju, aquí el quechua ya es una mezcolanza de quechua cusqueño, pero como yo soy de quechua chanca, yo soy
yo domino más quechua chanca, sería Tampu Tuju, sería Tampu Tuju. Tuju es un hueco grande, pero aquí dicen Tampu, Tampo sería como, significa tampo. Bueno, para ellos depende de otra cosa. Para mí es tampo, tampo sería como si estaría lleno de pastos, hecho, lleno de aquello, ¿no? La cosa que era una cueva, cueva de Tamputujo. Tamputujo emergieron los hijos del sol, los hijos del sol, los hijos del sol. Aquí ya las cosas... am, ¿por qué decían hijos del sol? Porque según la leyenda, los primeros que los que adoraron al sol fueron los egiptos o los egipcios o otras culturas más antes, pero yo les puedo recomendar a todos los que quieren saber este tema, lean la Biblia, porque ahí está la historia completa, cómo, cómo se origina el pueblo pagano entre el pueblo monoteísta que adoraba a Dios único, al Dios único Jehová, que es actualmente es confundido con el sol. ¿Cómo confunden con el sol? ¿Cómo confunden con el sol a Dios Yahvé y Jehová? Bueno, esa es la posición que he adoptado, por lo que he estudiado. Bueno, ustedes están por su propia cuenta, pueden averiguar y pueden llegar a esa misma conclusión, a esa misma este, opinión, si no quieren llamarlo como una conclusión, porque una conclusión ya es en base a una investigación, después de haber hecho una seria investigación, pero según mi conclusión, según la investigación que se hace, no solo yo digo, muchas personas que han leído la historia, eh, el sol, el sol ha sido confundido con Dios, ¿no? Con Dios Jehová o Yahvé. Y muchos pueblos paganos por eso se diferenciaban. Inclusive ellos adoptaron otros dioses de manera materialista porque querían verlo, por eso han hecho estatuas. Inclusive muchas personas, muchas culturas como en India manejan una serie de dioses, animales, otros son panteístas, adoran a las cosas, etcétera, etcétera. Pero los incas, o sea, el origen de los incas, aquí emergieron los hijos del sol, según la leyenda, los hijos del sol. Cuatro hermanos con cuatro esposas. Su líder, Ayarmanco, junto con su esposa, Mama Uclio, Ayarmanco, los guió hasta las tierras de Josjo, o sea, en quechua es Josjo, bueno, en español decimos Cusco, lo que después llamarían, aunque lo que normalmente se debía escribir es Juzjo, en quechua, bueno, en quechua chanca no existe un vocal abierto, simplemente existe un vocal cerrado, o sea, A, claro, vocal A es abierto, ¿no? E no existe, I sí existe, U existe, pero no existe O. Bueno, estas son las diferencias lingüísticas que manejamos los quechohablantes. En otras culturas, pueblos que también norte, centro, sur, manejan sus quechuas con ciertas diferencias. El dialecto nos ha hecho así, ¿no? Que se puede hacer, la geografía, también el mismo contexto que muchos han desarrollado, porque no todos aprendemos el idioma como los originarios que nacieron en ese lugar, porque muchos pueblos también han sido desplazados por los incas cuando conquistaban otros reinos y desplazaban a otro pueblo para que imponían, o, digamos, decretaban que tenían que aprender el idioma y convertirse a su religión. Y aquí comienza el problema. Dice, es cuatro hermanos. Aquella tierra sagrada era el ombligo del mundo y el hundimiento de la vara de oro que el dios Viracocha le entregó a Ayarmanco. Les indicó el lugar que el sol había destinado para fundar su reino. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bueno, ¿el dios Viracocha quién era? El dios Viracocha
era simplemente el dios Sol, o el hijo del Sol. Lo confundieron también aquí. Según la perspectiva que he analizado, Dios Virajucha es Dios mismo, Jehová o Jesucristo. Eso es lo que manejo. Más adelante voy a sustentar por qué lo digo. Pero Dios Virajucha, pero según la leyenda cuenta, o según los historiadores, mm, no solo historiadores peruanos, americanos cuentan, Virajucha poseía las mismas características de Jesucristo. O sea, un tiempo, hace tiempo, digamos, un tiempo antes que llegaran los incas, pues, inclusive más antes que los culturas existían más antes que ellos, digamos los tiahuanacos, etcétera, etcétera. el- la parte que está mm, lago Titicaca, bueno, por eso le llaman Virajucha, porque ellos cuentan Virajucha, dice que caminó, vino a esos lugares a poner orden, o sea, trajo la civilización, a educar a la gente, o sea, a predicar la verdad, las buenas nuevas, predicar el amor, predicar la generosidad, la reciprocidad, o sea, predicar la doctrina cristiana en otras palabras. Las mismas características que Cristo está predicando en los evangelios, las mismas características describen los cronistas, los que hayan visto, los originarios de esa tierra. Entonces, ahí está el detalle, Virajucha. Para mí, mi punto de vista es Jesucristo que hayan visto, sino que a través del tiempo las leyendas, porque las historias se contaban de boca en boca o de boca en boca, entonces ya a través del tiempo un poquito ya se ha trastocado, pero la esencia se conservó. Justamente en uno de los escritos, claro, más adelante vamos a tocar también ese escrito, ahí literalmente describe cómo Jesucristo había sanado, había hecho milagros, había hecho sanidades en su tiempo cuando estaba predicando en Israel o en las provincias donde él caminó. También Virajucha había hecho los mismos milagros como Jesucristo había hecho. Entonces, ¿quién es la persona que podía haber hecho como Jesucristo los milagros? No tengo duda que ha sido el mismo Jesucristo. No sé cómo estaba aquí en América, no lo sabemos. Quizá vino como um, después de resucitar, vino hasta América, no lo sabemos. Habrá que averiguar. Durante su ministerio, claro, la Biblia no ya nos cuenta todas las cosas, porque hay grande misterio, porque en la Biblia dice, hay un misterio que no conocemos. Está en el libro de Jeremías, ustedes pueden leerlo, ahí dice, si usted quiere conocer los grandes secretos, cosas que tú no conoces, pídeme, o sea, hay que pedir al Creador, a Yahvé, a Jehová, para que nos los muestre, ¿no? Hay que pedir, dice, porque hay mucho misterio. Entonces, según los originarios de ese lugar, han visto a Virajucha caminando y predicando y haciendo milagros, sanidades. Así literalmente narra uno de los cronistas que recogió, así de manera oral, recogió de los uriondos de esa zona, ¿no? O sea, más antes que los incas. Ha existido, o sea, posiblemente la leyenda han traído, ya ese es mi punto de vista, mi perspectiva, que más adelante se va a comprobar, y yo estoy segurísimo. En la Biblia, aquí tengo la Biblia en mi mano, porque toda la historia hay que analizarla con la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la Biblia está, muchos científicos, arqueólogos han comprobado, han comprobado. Entonces, es mi recomendación. Un tiempo, dice que un tiempo
la gente comenzó a construir el Torre de Babel. Dios confundió las lenguas. Dios confundió las lenguas. ¿Por qué confundió? Para que su fama, su orgullo no llegara al cielo. La Biblia literalmente se confundió y esparció por el mundo entero, ¿no? Y podemos tomarlo literalmente porque hay que explicarlo un poquito, porque estamos analizando y comentando este texto. Justo estaba leyendo, analizando. Bueno, yo lo leí hace tiempo, eso, cuando era niño, casi adolescente, ¿no? Y bueno, otra vez aquí con la versión actual, porque yo lo leo otra versión, pues la Biblia tiene varias versiones, ¿no? Entonces, la versión más cercana a nosotros es la versión contemporánea, contemporánea, Reina Valera contemporánea, que es mayormente un lenguaje actual que nosotros manejamos, porque el idioma, el español, cada cierto tiempo van también generando ciertos cambios, ciertas palabras van cambiando, algunas palabras ya caen en desuso, ya no usamos, entonces hay palabras nuevas que van agregándose a la Real Academia Española, entonces también la Biblia también tiene que actualizarse a ese lenguaje más actual, ¿no? Por eso se llama la Biblia contemporánea. Otra Biblia también se llama la Biblia en el lenguaje actual. Aquí dice, en el Torre de Babel, la gente, dice, aquí literalmente, está en capítulo 11, eh, versículo 5. Claro, versículo 5 para adelante pueden leer ustedes, para comprendan, o sea, todo el capítulo pueden leer para que comprendan, pero yo les voy a leer simplemente aquí un fragmento. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola y todos ellos un solo lenguaje. Imagínense, un solo lenguaje. Aquí dice, manejan un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos, o sea, descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. O sea, Dios planeó, o sea, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí dice, descendamos allá y confundamos su lengua. O sea, Dios en tres personas para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y aquí viene el siguiente. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra. Aquí. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra. Y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel. O sea, la historia o Torre de Babel. Por eso la leyenda de Torre de Babel. En mi opinión, en mi simple análisis, no es una leyenda. Pero Mario Vargas Llosa decía, las leyendas, los mitos ocultan en su trasfondo, en su contexto más interno, intrínseco, la verdadera historia. O sea, las leyendas no están escritas en vano. Las leyendas no se andarán en vano. Detrás de esas leyendas, si uno analiza, va a explorar, va a descubrir cosas reales, cosas reales. Hay muchas leyendas que cuentan nuestros abuelos, los antepasados, pero como a través del tiempo fueron, en el comienzo ha sido no era leyenda, era una historia verdad, una historia contada por sus testigos oculares, pero a través del tiempo se convirtieron en leyendas, porque fueron agregándose, quitándose, porque nuestra mente humana no es perfecta, se olvida, o cuando se olvidan ya agregan unas cositas, van distorsionándose a través del tiempo, pero su trasfondo, su esencia es el mismo. Ahí se oculta una verdadera historia. Cuando uno analiza, mmm, por ejemplo, símbolos, la hermenéutica, eso todo es un análisis que se hace, encontrará la verdadera historia. Por eso aquí sí. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra.
Aquí está, por toda la tierra. Aquí está la respuesta. Porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. O sea, les confundió el lenguaje de toda la tierra que existía en ese mundo, que era Medio Oriente, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Ahí está, esta es la respuesta. Vinieron, o sea, desde allí se fue esparcido a, dice, a toda la superficie de la tierra. Desde allí. Ok. Cada, cada grupo, dice, ya, o sea, la gente ya no se comprendían después de esa confusión, no se comprendían. Entonces, como no se comprendían, cada grupito que entre ellos que se comprendían, se fueron a otros lugares, porque en realidad sí esparció por el mundo, ¿no? Por el mundo. Aquí dice, los esparció. Esparcir, ¿qué significa? Es, esparcir es, digamos, en palabras más técnicas sería, esparcir sería, digamos, distribuir o, claro, ellos de manera natural, o sea, de manera espontánea, se esparcieron, ¿no? Que Dios así los esparció, o sea, allí los esparció. Nosotros en palabras técnicas podemos manejar ya con manera, este, la población o la urbanística, el origen de las culturas, reinos, etcétera. Eso sí ya, pero la cosa que aquí comprendemos que esparció por toda la superficie de la tierra. Ahí está. Entonces, todos los reinos que existían en América, culturas prehispánicas, incluso los que existían más antes que Caral, claro, hubo poblaciones más antes que Caral, porque Caral, 5.000 años atrás, pero más antes que Caral existieron también otros reinos. Sí existieron, y estoy seguro que existieron, porque la Tierra según la ciencia moderna, los investigadores van analizando la Tierra tiene, ¿sabes cuánto tiene? ¿Cuántos años? Más de 6.000 años. Más de 6.000 años. O sea, desde que fue creado el hombre en la Tierra, desde Adán y Eva, transcurrieron 6.000 años. Antes de Cristo, ¿cuántos años? 4.000 tantos años. Y después de Cristo, 2.000 tantos años. Ahí está. Entonces, si uno quiere averiguar eso, ya puede ir a la arqueología bíblica, este, puede matemáticamente también puede analizar, ¿no? Con la tecnología que existe, tecnología más actualmente dice que hay una tecnología que analiza la crono, digamos el tiempo, ¿no? El tiempo, inclusive según especialistas, inclusive se puede retroceder el tiempo para analizar en esos tiempos tales hechos acontecieron, ¿no? Entonces, eso yo les puedo recomendar. Y aquí, entonces, los incas, los reinos que fueron en esos tiempos, ellos han sido, no son de aquí. Todos se originaron en el Medio Oriente. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Ya. El hundimiento de la vara de oro que el dios Viracocha los entregó a Ayer Manco les indicó el lugar que el sol había designado para fundar su reino. Hasta ahí no hay problema. Bueno, la vara se hundió en ese lugar donde tiene que fundar la ciudad de Cusco. Eso es lo que aconteció, como lo que dijo el dios Viracocha, o sea, el creador del mundo, el universo, cielo y la tierra, o el cosmos, o ordenador, en mis palabras, Dios Yahvé Jehová, ¿no? Ahí está. Pero Manco traicionó a su hermano.
Ayarcache. Aquí está el problema. Aquí comienza. Aquí comienza. Aquí comienza el declive de esa sociedad. ¿Se acuerdan la traición o el de Caín Abel? Caín y Abel en la Biblia. Cómo le mató a su hermano por envidia. Eso mismo va a pasar aquí. Manco, o sea, Manco, Ayer Manco traicionó a su hermano Ayarcache. ¿Cómo? Pues le tenía temor a su fuerza. Aquí, más que tenía temor, para mí habría sido envidia, porque Ayarcache tenía mayor fuerza. Él podía ganarlo en cualquier batalla, combate que podían apostar. Entonces, lo tuvo como un enemigo, a la vez como una envidia o temor, como dice aquí, temor, pero con engaños lo hizo regresar a la cueva de Tamputo. Con engaños. Ahí comienza el problema. Selló la salida, lo encerró y luego tomó a su esposa. Ah, otro problema, otro problema. O sea, lo mata a su hermano y lo toma a su esposa. ¿Qué tal aberración? ¿Qué tal, digamos, iniquidad? ¿Qué tal entonces, qué palabra pondríamos nosotros aquí? En quechua, ¿qué tal jarauya, no? Jarauya es la persona que no tiene sentimientos, que no tiene vergüenza, que no tiene lo humano, no tiene amor para nada. Jarauya es una persona ya, también o decimos cuyuya es cara de madera, ¿no? Cara de madera, o sea, no siente nada. Simplemente vela por intereses personales, y etcétera, etcétera, ¿no? Después aquí dice, siguió la salida, cerró la cueva y luego tomó a su esposa, llamado Mama Huaco. Ya teniendo su esposa, ¿no? Ayarmanco o Manco Cápac ya tenía su esposa, llamado Mama Oclio. Pero no contento en eso, tomó otra esposa, llamado Mama Huaco, la esposa de su hermano. ¿Qué tal no tengo ahorita una palabra para decirlo? Ese es el término que podemos usar en quechua, es jarauya, cuyuya. O el problema que ha generado el imperio o el estado inca, aquí comienza, porque comienza mal. Comienza con una traición, con un asesinato, con un crimen, con un, digamos, fratricida, porque mató a su hermano. No solo eso, tomó a su esposa, le hizo su esposa y se convirtió en polígamo. Ya tuvo 12 esposas. Recuerden en la Biblia hay una historia también similar. Abraham tuvo su esposa, pero tomó a su concubina, que era su sirvienta, Agar, y tuvo hijos, o tuvo hijo con él. Y producto de ese adulterio, producto de esa unión sexual, hasta hoy hay un gran problema, ¿no? Descendientes de Dios son los árabes. Los árabes, entre los árabes, nación árabe y nación israelí, ahorita están enemistados. En todo el tiempo que pasó, siempre han estado enemistados. Están peleando, están quitándose la herencia, la tierra, etcétera, etcétera. Pero una cosa que pasó así en esos tiempos, también pasa en estas tierras cercanas que nosotros estamos llamando Perú, o reino de los incas. Aquí también pasó algo similar. Tomó a su esposa y dice, después de batallar y desalojar a los tribus locales, o sea, ya existían tribus locales. ¿Es tribus locales de dónde han venido?
es Medio Oriente, a través del tiempo, se han posicionado y vivían, porque los primeros exploradores que llegaron eran ellos, ¿no? Son los que realmente han encontrado un lugar, han construido su tierra. Los primeros pobladores eran los tribus locales. Ayermanco se nombró o sea, a sí mismo, rey y sumo sacerdote, y asumió el nombre de Manco Cápac. Y se hizo llamar el hijo del sol. Claro, hijo del sol. Sí, sí eran hijos del sol, ¿no? Claro, eran hijos del sol. Porque según la leyenda, eran cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Los cuatro eran los hijos del sol. Entonces, eso es lo que pasó. También podemos darle otra historia. eh, Porque Noé, Noé tuvo sus tres hijos y se salvó en el arca que había construido durante el diluvio. Entonces, también podía haberlo distorsionado la leyenda, a través de la leyenda, o sea, a través del tiempo, esa misma historia de Noé. Porque este Manco Cápac, Mama Oclio, o sea, los hijos del sol han venido del lago, dice que habían venido del lago, según la leyenda. En otro momento vamos a comentar eso, ¿no? Es una similitud. A través del tiempo podrían haber, ¿sí?, distorsionado, y llegó hasta nuestros tiempos la historia que nosotros, o la leyenda en forma de leyenda, o un mito, digamos, ¿no? Pero según esto comienza el problema aquí. Ayer Manco se nombró a sí mismo rey y sumo sacerdote, y asumió el nombre de Manco Cápac, el hijo del sol, el el primer inca, el primogénito de una dinastía de reyes, sacerdotes que estaban destinados a regir a todos los clanes cusqueños y posteriormente a todos los pueblos andinos. Más adelante se convertiría en un gran imperio, ¿no? En un gran imperio. Pero lo que pasó que los clanes familiares llamados panacas por el lado materno y ayllu por el lado paterno se encargaron de cuidar a la momia del Inca después de su muerte y de transmitir sus hazañas a sus descendientes para preservar la memoria. Aquí importante, ¿no? ¿Por qué preservar la memoria? La memoria es importantísimo. La memoria es historia de nuestros antepasados. El lado materno se encargaba, o sea, las llamadas panacas. Las panacas, ¿quiénes eran? Eran los clanes familiares, llamadas panacas. Los clanes familiares, por el lado materno, o sea, de su esposa del Inca, Manco Cápac, por el lado materno y ayllu, eran ayllu, por el lado paterno, se encargaron de cuidar la momia. O sea, en otras palabras, del Inca después de su muerte, eh, ellos tenían el deber de cuidar a sus antepasados. Sus antepasados. Ellos creían también en sus antepasados. Creían por lo menos este, o sea, pensaban que sus antepasados estaban presentes como en forma de espíritu, pero a través de su cuerpo, que ellos ya lo cuidaban. Lo momificaban, o sea, lo hacían secar cuando morían, lo hacían secar, lo embalsamaban y lo ponían en un lugar así bien protegido, y sacaban cada cierto tiempo hacerlo pasear como una procesión por las calles a ese Inca que había gobernado más antes. El primer Inca era Ayer Manco, un Manco Cápac. Entonces, y aquí la importancia de la historia, porque transmite sus hazañas a sus descendientes para preservar la memoria. Entonces, ese era el deber de función de sus descendientes, de los clanes familiares llamados panacas. ¿De dónde salían los incas? De los descendientes de los panacas.
Por eso más adelante va a haber una guerra sangrienta, una guerra de traiciones entre los panacas. ¿Cuántos panacas existían? Cada vez una inca pasaba, se aumentaban las panacas. Porque el primer inca venía de un clan, de una panaca. Segundo inca, otro clan, otra panaca. Tercer inca, cuarto inca, así. ¿Cuántos incas gobernaron Cusco o el imperio Tahuantinsuyo, convertido ya más adelante? 14 incas. Entonces, 14 familias, clanes familiares o panacas. Entonces, entre los panacas había una rivalidad. Eso es lo que vamos a analizar también aquí. Estas panacas se dividieron en dos dinastías. Según su ubicación en el valle del Alto Cusco, o Alto Cusco, o Anan Cusco, y del Bajo Cusco, Urin Cusco. Bajo, Urin en quechua es Cusco, Urin, ¿no? Urin Cusco. Se dividieron en dos dinastías. ¿Por qué se dividieron en dos dinastías? Porque Manco Cápac ha tenido dos esposas, tanto a Mama Uclio y a Mama Huaco. Mama Huaco, ¿quién era? La esposa de su hermano asesinado por él mismo. Manco Cápac asesinó a su propio hermano por el temor y hacía mayormente por la envidia, ¿no? Por la envidia que no quería compartir su reino, su poder con él, ¿no? Y por eso la había encerrado en la cueva. Pobre en la cueva, habrá muerto sufriendo, ¿no? Porque él habrá tapado con una roca. No sé, imaginémonos cuando tanto sufrimiento, como morir así, ¿no? Una persona. Y lo peor que te hace tu propio hermano por envidia que tú eres el más superior. Y con astucia, con engaño, te lo hace eso. Ese era el peor de las cosas, el peor de los que había acontecido. Las panacas del Urin Cusco gobernaron por 5 generaciones. O sea, las panacas de Urin Cusco gobernaron por 5 años y concentraron el poder político y religioso. Mientras que las familias del Hanan Cusco fueron militares y guerreros destacados. Entonces, en ese tiempo ya existían dos dinastías, tanto de Urin abajo o Anan arriba. O sea, dinastía de arriba, de abajo. Y ahí el problema. Según el relato de Urin Cusco, Manco Cápac y Mama Ocllo habían surgido de las aguas del lago Titicaca en la mesita de las collas. Ahí está. Ahí está. ¿Podemos subrayarlo esto? Porque aquí viene el problema. Habían surgido las aguas del lago Titicaca, ¿no? Del lago Titicaca. Entonces, el tema que aquí nosotros tenemos que comentar es, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo surgieron desde el lago? ¿Eso es creíble? ¿Acaso del lago surgieron esas personas? ¿No será la historia bíblica de Noé? Que ellos vinieron del lago porque fue inundado la tierra, todo la planeta, y surgieron del lago. ¿O no será así? Entonces, según el relato de Jurin Cusco, Manco Cápac y Mama Ucllo habían surgido las aguas del lago Titicaca en la meseta de los collas. Los collas se ubican, la cultura de collas se ubican entre cercano al lago Titicaca, ¿no? Lago Titicaca. En tierra del antiguo reino de Tiahuanaco. Manco Cápac y Mama Ucllo viajaron desde aquel lejano lugar para asentarse en Cusco. Ahí está. Ahí está la leyenda más resumida, ¿no? Entonces, el tema aquí es que, como aquí, para concluir esta parte del comentario, comienza el problema con este tema del fratricidio, el engaño, el asesinato a su propio hermano, tomar su propia esposa de su hermano,
y nombrarse rey y somos sacerdote a sí mismo y fundar su propia religión, que es el hijo del sol, ¿no? Sí, eso, claro, hijo del sol se hace llamar así, así según la leyenda, según la leyenda. El tema aquí es que em, los que estaban en Urin, Cusco y Hanan, Cusco, comenzaron a pelearse unos a otros. Y ahí el problema. ¿Por qué? ¿Por qué generó esas dos dinastías divisiones? Porque Manco Cápac tomó dos esposas. El Urin Cusco pertenecía a una de sus esposas y Hanan Cusco a una de sus esposas. E- ese es el problema que generó tanto derramamiento de sangre, porque entre ellos estaban en pleito. Cada vez que, cada vez que pasaba un cierto tiempo, querían gobernar. Bueno, desde 5 generaciones gobernaron los de Urin Juzgo. 5 generaciones. Por Hanan Juzgo también querían gobernarlo. Pero no les permitía el Urin Juzgo. Querían gobernar ellos nada más. Hanan Juzgo también quería gobernarlo. Por eso, inclusive hubo asesinatos entre ellos mismos, engaños, traiciones entre ellos mismos, como lo que pasa actualmente, porque es el reflejo de sus tiempos, también en los tiempos actuales en la política. También aquí mismo, entre Hanan Juzgo y Oren Juzgo, panacas de Hanan Juzgo, de Orun Juzgo, o sea, los mismos panacas se llevaban entre ellos en rivalidades, en traiciones, y generaban golpes de Estado entre ellos, golpes de Estados. No estaba contento con lo que ocupaba el poder, no estaban contentos. Si ocupaba de Hanan, el Oren Juzgo estaba descontento. Si ocupaba el poder de Orin, los de Hanan Juzgo no estaban contentos. Tenían una envidia. Ninguno de ellos cedían. Es la historia que podemos llegar a esa conclusión como de un hecho macabro, ese acontecimiento, eh, esa una acción desagradable de haber asesinado a su propio hermano y tomar a su esposa. Por lo tanto, se convierte en bígamo, ¿no? Bígamo o polígamo, porque también la historia de la leyenda también tuvo sus concubinas, etcétera, los incas, ¿no? Pero lo que aquí genera es eso, ¿no? Comienza mal el reino inca, comienza mal y va a terminar mal. La historia vamos a encontrar, pero habrá en el camino un prototipo de Mesías, un prototipo de salvadores, un prototipo de este, valientes, un prototipo de profetas, como también escrito también en la Biblia también, un prototipo de profetas y valientes guerreros que van a luchar contra el mal, van a luchar contra las dinastías corruptas. O sea, en otras palabras, Cusco se había convertido en cuna de la corrupción. Es el reflejo que hoy vivimos también. ¿Y quién era ese Salvador? Esa persona que que había puesto otra vez en orden a Juzgo y se convirtió en imperio de los incas. Ya sabremos en la próxima comentario que da para más, ¿no? Claro, no lo estoy leyendo el libro, sino estoy comentando. Bueno, todos los que quieren leer, adquieren en el libro, consíganse el libro completo, o sea, el libro original. El libro original, no copia, de la copia de repente puede estar incompleto y ya podemos estar comentando ya para la próxima. Ustedes también pueden estar comentando a través de comentarios ya, escribiendo, mira, esto es mi perspectiva, mi visión, estás equivocándote, tú, claro, para eso estamos. Hay libertad de comentario, opinión, análisis aquí en esas redes.
cada cual pueden, eso sí, yo les recomiendo, para que tengan un buen análisis comentario, lean la Biblia. Aquí están sus interrogantes y las respuestas. O sea, aquí está la respuesta de los interrogantes. ¿Cómo surgieron los reinos? ¿De dónde vienen los reinos? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Sin esto no podemos comprender la historia. No podemos comprender la historia universal, ya sea peruana, de los incas, de los pre-incas. Un detallecito más adelante vamos a comentar. ¿Por qué cayó el imperio más feroz, más grande de los Andes, llamados los Chancas? ¿Por qué cayó? ¿O por qué cayó el imperio más grande de aquellos tiempos, los aztecas? Ya lo sabremos. Siempre hay una causalidad. No existen casualidades, hay causalidades. No hay casualidades, hay causalidades. Siempre habrá una intervención divina a través de la historia. ¿Por qué intervino Dios? O sea, ¿por qué interviene Dios cuando ya pasa un límite ciertas actitudes o acciones, malas actitudes? Ahí justamente interviene Dios. Claro, Dios así literalmente no interviene en personas, sino que permite que los imperios o los pueblos o las naciones caigan, ¿no? Caigan. ¿Y eso lo van a comprender? A leer la Biblia. ¿Quiénes animan a leer la Biblia? Verdaderamente los que quieren entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo pasa? ¿Cómo surgió? ¿De dónde venimos? El verdadero sentido de la historia está en esa misma telaraña de que a través del tiempo siempre hubo una intervención divina. Aunque no lo queramos aceptar, ahí está. Analicen ustedes mismos o analicemos los dos, con todos ustedes. Comentemos. Es bueno que sepamos la historia porque para que no se repita en el futuro. ¿Por qué es importante la historia? Para que no cometamos los mismos errores, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestras poblaciones, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro país, para que ya no, para entender también a nuestros gobernantes, el país mismo, el sistema mismo, cómo está funcionando. Es el reflejo de la historia, lo que pasó, como lo que pasó a través del tiempo. Es el reflejo que estamos viendo. Hoy, ayer, hoy y mañana eso va a ser. Entonces, ¿por qué es importante la historia? Justamente para entender eso y cambiar en realidad, o sea, en base a ello, en base a esa reflexión que uno hace, conociendo también la verdadera historia, que muchos nos han contado una falsa historia, que no ha sido así, pero los documentos, los registros históricos, toda la documentación existe para recuperar la historia, ahí están presentes. Cualquiera de nosotros podemos acceder, bibliotecas, templos, que sé, hay muchísima información o muchísimas informaciones para llegar a una verdad. Bueno, gracias. Hasta este momento. Hasta la próxima. Vamos a continuar comentando porque hemos comentado una parte nada más. Hemos quedado en esta parte que es la parte antes del primer relato, ¿no? Porque este tiene 4 relatos. Está separado en 4 partes. Todos los que quieren adquirir ya pueden leer la historia completa, que les va a fascinar. Estoy segurísimo que les va a fascinar, les va a gustar. Y van a querer averiguar más. Porque la segunda parte de este libro todavía no se ha publicado, pero se publicará también pronto. Pero hasta el momento vayan ustedes analizando, leyendo. Entonces van alimentando también todos sus conocimientos, ¿no? Es lo importante que nosotros tenemos que rescatar de estas historias y libros, leyendas o
las novelas que leemos también. Gracias, gracias. Hasta la próxima.